Gloria al Señor, Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Ahora, hermanos, le cedo el tiempo a mi hermano Ezequiel. Gloria a Dios, aleluya. Bien, Alex. Aleluya. Gloria a Dios. Con todos, amados. Amén, hermano. Hermano. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por cuanto Él nos permite, hermanos, estar reunidos hoy en este lugar, hermanos, para poder presenciar el bautizo de nuestra hermana Karen Díaz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, sean bienvenidos todos en general de los diferentes lugares que se han hecho presentes a este Aleluya. lugar. Hermanos, sean Gloria a Dios, bienvenidos todos. aleluya. También Dios bendiga a los amigos que están hoy en esta mañana. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y también Dios bendiga a nuestra hermana de que hoy está haciendo, hermanos, ese paso muy importante en la vida del cristiano. Aleluya. También Dios bendiga a mis hermanos locales que me ceden, hermanos, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios juntamente con todos ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, así de que les invito que abran sus escrituras, hermanos, para leer la palabra del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Busca, hermanos, Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cuando lo tengan, hermanos, todos, Amén, hermano. pueden decir un amén. 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 Aleluya. Leemos, hermanos, la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, su verso 3 y su verso 4. Y lo hacemos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito Dios. Dice así la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, yo sé de que mi hermana Karen hoy, esta mañana, ella está contenta, está feliz porque está, hermanos, cumpliendo el mandamiento que Dios dejó en la Escritura para cada cristiano, hermanos, que confiesa su nombre. Amén. Amén, hermano. Porque, hermanos, allá en Marcos capítulo 16 y su verso 16, dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Sí, aleluya. Cierto. O sea, hermanos, de que el bautismo, hermanos, es un mandamiento del Señor Jesucristo. Sí, amén. Aleluya. No es un mandamiento, hermanos, del ser humano. No. Así que mi hermana hoy no está obedeciendo al ser humano, sino que está obedeciendo al mandamiento que Cristo nos dejó. Aleluya. Bendito Dios. Glorificado Jesús. Porque su palabra dice, primeramente, creer en Él Amén. y después bautizarse. Amén. Así que, hermanos, su palabra dice que es mejor obedecer que prestar o ofrecer sacrificio. Sí. Cierto. Porque si nuestro Señor Jesús, hermanos, cuando estuvo en la tierra, Él, hermanos, obedeció a la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Porque allá, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y llegó Jesús, hermanos, para ser bautizado por Juan, Gloria a Dios. Aleluya. hermanos, Juan dijo, se opuso a no querer bautizar a nuestro maestro. Pero Jesús le dijo, deja que cumplamos toda justicia. Aleluya. Es decir, que hasta nuestro Señor Jesús obedeció al mandamiento del bautismo. Amén. ¿Cuánto más nosotros?
recibimos de Él. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Así que, hermanos, lo que es, hermanos, el bautismo no es, hermanos, algo sencillo, no es algo, hermanos, de que la persona que lo va a hacer lo va a tomar como algo, hermanos, como un juego. No puede. Sino que esto, hermanos, es serio. ¿Sabe por qué? Porque como es un mandamiento de Dios, Amén. a la palabra del Señor, hermanos, se le teme. Bendito sea ¡Aleluya! Dios. Así que, hermanos, mis hermanos de esta localidad han doctrinado, hermanos, a mi hermana. Y le han enseñado, hermanos, verdaderamente qué significa el bautismo. Gloria al Señor. Y acá, hermanos, donde leíamos hoy esta mañana, el apóstol Pablo, hermanos, nos da, hermanos, un consejo maravilloso. Y para poder, hermanos, entender el verdadero significado del bautismo, encontramos en estos versículos tres palabras muy importantes, claves para entender, hermanos, el significado del bautismo. Y encontramos primeramente muerte, sepultura y resurrección. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Aleluya. O sea que, hermanos, el bautismo en agua, hermanos, significa, hermanos, algo, hermanos, simbólicamente de que el creyente, hermanos, muere a su vida de pecado. Así dice la palabra del Señor. Muerto el pecado. Ahí dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hermanos, que el cristiano muere a su vida de pecado. Sí. Porque así como nuestro Señor Jesús, cuando fue crucificado, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos, Él fue crucificado, pero también ahí murió. Así, hermanos, mi hermana hoy que se va a bautizar, ella, hermanos, va a ser crucificada y también va a morir al pecado. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! ¡Dios! Gloria a Dios. Porque, hermanos, allá en Gálatas capítulo 2 y su verso 20 dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivo en la carne, lo vivo a través del Hijo de Dios en la fe en él. ¡Aleluya! ¡Dios! O Bendito sea que Jesús. Pablo dijo, hermanos, también que él había sido crucificado y que había sido muerto por nuestro Maestro. Alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Amén. También allá, hermanos, en Gálatas capítulo 5 y su verso 25, hermanos, dice que, ¿o no sabéis pues que los que hemos sido bautizados hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos? Aleluya. ¡Dios! Entonces mi hermana hoy que entre a las aguas, ella, hermanos, está muriendo a la vida de pecado. Porque, hermanos, cuando antes de venir, hermanos, al Evangelio, la persona, hermanos, practica el pecado. Hermanos, hace toda clase de pecado. Pero, hermanos, cuando la persona se va a bautizar, lo que está expresando públicamente de que ella ya no quiere vivir o que él ya no quiere vivir, sino de que está muriendo al mundo. Aleluya. Y a esta vida de pecado. Aleluya. ¡Bendito Dios! Porque, hermanos, allá en Colosenses capítulo 3 y su verso 5 en adelante dice de que, hermanos,
vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, hermanos, de que mi hermana va a estar muriendo a esta vida de pecado. Porque, hermanos, cuando un muerto muere, hermanos, y se va a sepultar, ese muerto ya no sale, hermanos. No puede salir de ahí para poder practicar otra vez lo que antes hacía. Sino que murió de una vez y para siempre. Para siempre, gloria a Dios. Así que mi hermana, hermanos, hoy, esta mañana, va a morir al pecado para ya no vivir haciendo lo que el mundo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Y hermanos, podemos mencionar, hermanos, cuál es la vida de pecado de que mi hermana ya no va a poder practicar. ¿Por qué razón? Porque ella ya murió a eso. Ella ya está muerta para eso. El pecado y el mundo ya no existe para ella. Sino que ahora lo que existe, hermanos, es una vida diferente en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre para Sí. siempre. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, pero hermanos, sigue diciendo el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. O sea, hermanos, que el segundo significado del bautismo es sepultura. Hermanos, porque así como nuestro Señor Jesús fue crucificado y murió, después de ello vino su sepultura. Así, hermanos, mi hermana hoy va a ser crucificada, va a ser muerta a la vida de pecado y también va a ser sepultada. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. O sea que cuando mi hermano que la va a bautizar y hermano la sumerge, allí está siendo sepultada. Sí, Alabado amén. sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero, Bendito Dios. hermanos, está siendo sepultada a lo que es, hermanos, a este mundo y a su vida de pecado. Porque, hermanos, para ella ya no va a existir el mundo ni el pecado. ¿Por qué? Porque ella ya está muerta. O sea, hermanos, de que ella hoy, esta mañana, le va a decir, como dice la alabanza, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Sí, amén. O sea, hermanos, de que ese mundo quedó atrás, esa vida de pecado quedó atrás, y ahora ella, hermanos, va a ser sepultada. Alabado sea el nombre del Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Porque allá, hermanos, en Colosenses capítulo 2 y su verso 12 dice que hemos sido sepultados en Él a través del bautismo. O sea, hermanos, que así como nuestro Señor Jesús murió y fue sepultado, también nosotros morimos y estamos siendo sepultados juntamente con Él. Gloria a Dios. O sea que el bautismo es muy importante en la vida del cristiano. Sí, amén. Porque, hermanos, se está uniendo en su muerte, sepultura y resurrección. Venimos a hacer unión con Él, a participar de lo que Él participó también. Bendito Dios y amén. Pero, hermanos, quiero decirle de que después, hermanos, de que nuestro maestro murió, fue sepultado, pero, hermanos, no se quedó allí sepultado, sino de que al tercer día Él resucitó. Él está vivo, amados hermanos. Él no solamente está en los cielos, Aleluya. sino que está dentro de nosotros.
Jesús. El Espíritu Santo está aquí. En ¡Aleluya! Pero no los dejo solos. Es mi consolador, el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Traerlos, alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Amén. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Vive, hermanos, cuando hermanos, un pueblo está agradecido, alaba el nombre del Señor. Adoramos a un Dios muerto. Hermanos, Él nos ha salvado, los ha sanado y nos sigue bendiciendo. Y nos sigue bendiciendo hasta que Él venga. Bendito sea su nombre. Pero hermanos, el versículo 4 decíamos que decía, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hermanos, y sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Porque cuando Cristo, hermanos, resucitó, ya no anduvo haciendo lo que antes hacía con sus discípulos, sino que ahora, hermanos, tenía una nueva vida. Así es el cristiano, hermanos, cuando se bautiza, hermanos, y es sepultado, es sumergido, hermanos, y luego, hermanos, se levanta, es resucitado también de entre los muertos. Gloria a Dios. Porque, hermanos, su palabra dice, allá en 2 de Corintios capítulo 2 y su verso 17. Sí, amén. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Bendito Bendito sea Dios. su nombre. ¡Aleluya! ¡Para siempre! ¡Aleluya! Hermanos, cuando la persona es resucitada, hermanos, ya no es resucitada para volver a hacer el pecado, sino que es resucitada para andar haciendo lo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada. Amén. Entonces, hermanos, ella, mi hermana que va a ser bautizada, va a resucitar, pero para una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El poder ¿Cuántos de han Jesús. resucitado para una? ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Así que mi hermana se va a considerar muerta, sepultada, pero resucitada para hacer la obra del Señor Jesús. Pero hermanos, ¿qué es lo que hace una persona que es resucitada para una vida nueva? Gloria a Dios. Hace lo que nuestro maestro hizo, aleluya. Bendito Dios. Hermanos, Él nos dejó el ejemplo a nosotros, para que así como Él anduvo en la tierra, hermanos, después de ser resucitado y anduvo en una vida nueva, así también nosotros andemos. En vida nueva. Así que, hermanos, si el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección, hermanos, a una nueva vida, o sea, hermanos, de que en el mundo la persona hablaba diferente, pero cuando resucita habla diferente. Bendito sea su nombre. Aleluya. Porque es una nueva criatura. Sí, amén. O sea, de que esta persona, hermanos, va a hablar lo que está, hermanos, en la voluntad de Dios. Porque anda caminando según la naturaleza del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Y hermanos, ella ya no va a poder, hermanos, a estar practicando una vida de pecado. Ya se va a considerar muerta al enojo, se va a considerar muerta a la ira, se va a considerar muerta, hermanos, a los celos, ¿verdad? Se va a considerar muerta a las envidias, se va a considerar muerta a los pleitos, a las decisiones, hermanos, a las herejías, a las hechicerías, ¿verdad? y a todos los pecados, hermanos, ella se va a considerar muerta. Cuando sienta, hermanos, ese impulso de pecar, ella va a decir, he sido crucificada, he sido muerta y he sido sepultada y también he sido resucitada para
Aleluya. Bendito Jesús. Así que, hermanos, porque allá en Pedros, hermanos, dice la palabra del Señor que el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. O sea que va a haber una lucha, hermanos, va a haber una lucha en ella, pero, hermanos, ella va a decir, yo ya morí a ese pecado, yo ya estoy muerta, yo ya no vivo para hacer eso, sino que vivo para hacer lo que Dios demanda a través de su palabra. Aleluya. Porque allí dice, hermanos, en el versículo 11 del capítulo 6, 11:6. dice, así también vosotros, escuche bien, Amén. así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo se va a considerar ella, hermanos? Muerto. ¿A qué? Al pecado. Al pecado. Pecado. Sí. Pero dice, pero vivos para Dios. ¿Cuántos nos consideramos muertos al pecado, hermanos? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, cuando el cristiano comprende esta verdad, lo que verdaderamente significa el bautismo, hermano, cuando siente la inclinación a la tentación, a la ira, al enojo, dice, ayúdame, Señor, porque yo ya morí a esos pecados. Aleluya. Aleluya. Gracias. ¿Ustedes lo creen así, hermanos? Yes. Así que, hermanos, el bautismo, hermanos, es, hermanos, muy importante en la vida del cristiano. Porque, hermanos, en la palabra del Señor encontramos que nuestro Señor nos dejó, hermanos, dos ceremonias. Una es, hermanos, la cena del Señor, que el cristiano la puede celebrar cuantas veces lo desee. Pero la otra ceremonia es el bautismo en agua. Pero eso, hermanos, es una vez en la vida del cristiano. Así que ella ya no va a decir, hermanos, yo no entendí cuando me doctrinaron, quiero bautizarme de nuevo. No, porque solamente es una vez para toda la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aquí ya no hay vuelta atrás. Ya no. Aquí ya no se puede regresar. Ya no hay regreso. Porque el bautismo, hermanos, es para salvación. Gloria a Cuando Dios. cree, Siempre. Amén. Aleluya. Jesús lo dijo, el Sí, que amén. cree y fuere bautizado, este será salvo. Así que mi hermana que se considere muerta, sepultada, pero resucitada para Cristo Jesús. Y el Señor le va a ayudar, hermano. Así es. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a todos nosotros los ha ayudado el Nos Señor. ha ayudado. No nos ha dejado desamparados. Porque, hermanos, ya no caminamos de sí mismos, sino que caminamos, hermanos, por la administración. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a El que Dios. nos guía a toda verdad y a toda toda justicia. justicia. Aleluya. La palabra del Señor. Bendito No Dios. con nuestra propia fuerza, sino con su Santo Espíritu. Aleluya. Amén. Aleluya. Podemos en Cristo, hermanos. Aleluya. Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puede en Cristo que me Amén. fortalece. Aleluya. Fortalece, hermanos, para poder cumplir su palabra. Aleluya. Así que, Señor. hermanos, ya mi hermana ha sido doctrinada y ha sido enseñada. Así que, hermanos, este solamente es una recordación de lo que ella va a hacer hoy, hermanos, en esta mañana. Gloria a Así Dios. que, hermanos, Dios le va a ayudar a ella como a nosotros nos ha ayudado. Amén. Así que, hermanos, me voy a limitar hasta acá, hermanos, con lo que es la meditación de la palabra, hermanos, para proseguir, hermanos, a lo que es el bautismo. Porque, Amén. hermanos, queremos irlos a gozar también, hermanos. Aleluya. Porque esta fiesta comienza, hermanos. Amén, hermano. ¿Cuántos Gloria a Dios. alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, mi hermano que me cedió el tiempo queda con cada uno de vosotros. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Amados hermanos, Gloria a Dios. pensamos, hermanos, en la palabra del Señor. Aleluya. Qué preciosa doctrina nosotros tenemos. Por eso es que nosotros, hermanos,
nos gozamos en el Señor, porque hermanos conocemos, hermanos, este misterio que Dios nos ha revelado. Aleluya. Pero hermanos, ya el mensaje, hermanos, ya fue predicado, amados hermanos. Ahora vamos a pasar a otro tiempo, hermanos, donde mi hermano Herbert va a ser el baptista, hermano, pero no antes, amados hermanos, de hacer, hermano, una oración, hermano, pidiendo la bendición, hermano, para que mi hermana, hermano, sea el Señor, hermano, dándole siempre esa bendición. Vengamos en palabras de oración, hermano. Amén. Dios mío eterno, Le damos infinitas gracias. le damos gracias, Señor, por esta mañana. Esperando, Señor, en este momento tan valioso, Señor, para la vida Aleluya. de cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Para mi hermana, para ella, Señor Jesús, hacer Aleluya. Ay, poder. Oh, maestro eterno. Dios de misericordia. Dios mío, poderoso.